Bueno, pues Carlos y yo nos formulamos una pregunta y es ¿por qué eh, entre todo el universo de casos que habíamos recopilado de personas que estaban convencidas de haber mantenido un contacto con un familiar fallecido, con un amigo que se presenta ante ellos, en algunas ocasiones para transmitir un mensaje, la mayoría de las veces para decir simplemente estoy bien, estoy en un lugar fantástico, no lloréis más por mí, ¿no? ¿Y por qué en ese universo de casos disponíamos de algunos de ellos en los cuales quien se aparecía era el alma, el espíritu, la conciencia, no de una persona fallecida, sino de un animal fallecido, ¿no? Y sin embargo a esos casos no les habíamos prestado la atención debida y simplemente los habíamos guardado, los habíamos arrinconado como algo absolutamente anecdótico. Y era una cuestión puramente a priorística. Lo habíamos hecho porque, claro, si parece extraño ya que se presente alguien fallecido ante un amigo o un familiar, pues imagínate si ese fallecido no es un ser humano, sino que es un animal, ¿no? Pues nos parecía todavía mucho más extraño. Pero nos preguntamos por qué habíamos hecho eso, porque si los seres humanos son seres conscientes, es decir, son entidades conscientes, y podemos aceptar que esa conciencia de alguna manera perviva la muerte, bueno, pues los animales también son seres conscientes, ¿no? Por lo tanto, si un ser humano puede existir eternamente, su conciencia puede existir eternamente, aunque su cuerpo físico deje de funcionar, ¿por qué habíamos arrebatado esa posibilidad a los animales, ¿no? Y esta es una frase que repite constantemente Jane Goodall, la famosa primatóloga, que es una de las mayores expertas en comportamiento de los primates, sobre todo de los chimpancés, que tiene un montón de premios, entre otros el premio Príncipe de Asturias de las artes y las ciencias. Y, y ella dice eso, ¿no? Si miles de millones de personas en todo el mundo profesen la religión que profesen, sean hindús, budistas, cristianos, islámicos, lo que sea, si miles de millones de personas están convencidas de que cuando fallecemos continuamos existiendo, ¿por qué le arrebatamos esa posibilidad a los animales? Entonces lo que hicimos fue comenzar a recopilar casos, ¿no? Y de este tipo, a preguntar por todos lados, a compartir esos casos, esos breves casos de los que disponíamos en medios de comunicación en los que trabajábamos, en radios, en televisiones, en revistas, y de pronto nos empezaron a llegar un aluvión de nuevos casos y de nuevos testimonios, ¿no? E incluso yo me atrevería a decirte, Fernando, que es muy posible que existan tantos casos de personas fallecidas que se aparecen ante sus seres queridos una vez que han fallecido, como de animales que fallecen y se presentan ante sus seres queridos, sus amigos humanos, ¿no? Estoy convencido de que existen tantos casos de un tipo como de otro y además tienen las mismas características, ¿no? Lo único que cambia es la entidad que se presenta. Y tú me puedes preguntar, vale, ¿y en esos casos en los que se presentan animales se produce algún tipo de comunicación? Claro, porque aparentemente los animales no hablan, ¿no? Los animales no hablan. Entonces, claro, cuando están fallecidos y se presentan ante nosotros, bueno, no hablan quizás utilizando sujeto, verbo y predicado, pero nos pueden decir muchas cosas, ¿eh? Y nos podemos comunicar con los animales de forma bastante profunda, ¿no? Pero obviamente no pueden transmitir un mensaje muy complejo, ¿no? Y en la mayoría de los casos, las personas que entrevistamos nos decían que obviamente no hubo una comunicación, pero que sentían en su mente algún tipo de mensaje, podríamos decir, telepático, en los cuales básicamente les decían lo típico, que estaban muy bien, ¿no? Y que les agradecían mucho todo lo que les habían cuidado, ¿no? Sí hay algunos casos en los que llega a producirse una conversación, porque digamos que esa persona nos dice que cuando se aparece el espíritu, el alma o la conciencia de ese animal fallecido, llega a mantener una conversación no hablada, sino telepática, ¿no? Es decir, que de algún modo percibía esa persona en su mente las ideas, las sensaciones, los sentimientos que le estaba transmitiendo ese animal. Pero básicamente los casos son muy, muy similares, ¿no? Por lo tanto,
bueno, llegamos a la conclusión, obviamente no tenemos un amplísimo estudio estadístico absolutamente científico, ¿no? No lo podemos afirmar científicamente, ¿no? Pero yo sí me atrevería a decir que son tan usuales tanto casos de un tipo como de otro. Sí, y ese enlace, digamos, mental o psíquico, como queramos llamarle, telepático, muchas veces viene potenciado, y esto ya se estudia desde los principios de la parapsicología, está relacionado con la unión sentimental, es decir, con las emociones que se intercambian. En este caso, hablamos de humanos y animales, pero de animales entre sí también, y de humanos entre sí también. Es decir, que todas estas capacidades, o supuestas capacidades, si queremos ser más cautos, de extrasensoriales, pues son más potentes, son más poderosos, tienen esa conexión más intensa cuando hay un lazo emocional entre esas dos seres, ¿no? Y, volviendo a lo que hablábamos, en el caso de animales y personas, a veces hablamos y lo diferenciamos demasiado, ¿no? Decir, bueno, nosotros somos humanos y sí, somos diferentes de cualquier otra especie, y ellos también entre sí, pero no somos tan diferentes. Y eso creo que es una de las conclusiones a las que llegamos cuando terminamos ese libro. Es decir, exploramos todas las posibilidades. Existen esos mismos casos de que ocurren entre humanos, de ver a personas fallecidas y de comunicarse con ellas, los existen entre animales y personas, pero también existen otras muchas atribuciones que a los animales, digamos que no las consideramos o las menospreciamos, pero que también existen, ¿no? Como, por ejemplo, esa capacidad extrasensorial a la que le dedicamos un capítulo del libro y que evidencia esa sensibilidad que tienen tanto los animales como los humanos para detectar, o para comunicarse de manera extrasensorial, ¿no? Hay documentados casos increíbles relacionados con perros, sobre todo perros y gatos, que son las mascotas o los amigos que tenemos siempre, de compañía, los más frecuentes, en los que se evidencia esa percepción, ¿no? Esa capacidad que tienen para saber cuándo de determinadas situaciones, sin, sin que medien, o sea, explicaciones racionales. Por ejemplo, el caso de los perros, que es quizá uno de los más documentados, que saben cuando las personas van a llegar a casa, incluso cuando eso es impredecible, es decir, por cuestiones de horario. Sabes que los animales se acostumbran a nuestros horarios, y, por ejemplo, cuando termina un programa de televisión y sabe el perro que lo vas a sacar afuera, cuando termina el programa, la música la asocia a que va a salir fuera y es algo que le gusta, ¿no? O por ahí te pones una chaqueta y sabe que el perro que lo vas a sacar, que vas a salir. Pero hay situaciones que van más allá de horarios y de cualquier otro estímulo, digamos, pautado, y son capaces de advertir, por ejemplo, que una persona está llegando a casa en un horario aunque fuera impredecible, o que recogemos en el libro algunos de estos casos donde, por ejemplo, gatos también, sabes que los gatos pues son muy independientes y a veces se van por temporadas. Algunos, claro, no todos los gatos, ni todos los perros, ni todos los animales son iguales, ¿no? Como no somos las personas, pero algunos se van por temporadas largas y por ahí vuelven en el momento en que saben que va a venir la persona o que se va a encontrar con ella, ¿no? Hay casos documentadísimos de esos. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama algo así como de perros que saben que sus amos regresan a casa, de Rupert Sheldrake, en la que relata una serie de casos increíblemente documentados, donde más allá de
casualidades o de percepciones convencionales, es decir, los perros pueden oír o olfatear, por ejemplo, personas a grandes distancias, pero aún así de situaciones, el libro recoge situaciones y casos concretos en los que documentadamente está demostrado de que hay una percepción extrasensorial en los animales que les une con las personas que quiere y que eso posiblemente sea el motor para que se dispare esa percepción extrasensorial, ¿no? que tienen determinados animales. Luego hay muchos casos documentados del lago del sur de Australia que hay en la Segunda Guerra Mundial hay varios casos de aves o incluso de aves salvajes o de perros que advertían de los bombardeos, más allá de que en situaciones en las que no podían ni escuchar el motor. Sabes que los animales suelen tener un oído mucho mejor que los de los humanos, y advertían de que de que estaban llegando los aviones y que se iba a producir un bombardeo, o que predecían o que abandonaban un determinado tejado, por ejemplo el de la Ópera de Viena, porque semanas después hubo ahí un gran incendio que los hubiera calcinado todos los nidos de las palomas, ¿no? Hay muchos casos documentados de ese estilo, ¿no? Uno de los casos que más me impresiona, de los que sacamos en el libro, es el de Yumara, ¿sí? Que en este caso es una perra que además tenía una relación muy especial con su amiga humana, porque Yumara le salvó la vida a Mari Carmen en una ocasión. Mari Carmen, se había sometido a una operación y la cosa no había salido demasiado bien y tenía un problema en la vesícula. Un problema que en ocasiones se hacía presente provocándole graves dolores, tenía que tomarse una serie de pastillas, una medicación, pero aún así corría el riesgo de desvanecerse, de perder el sentido, y cuando alguno de estos ataques era muy fuerte y muy doloroso, si no recibía atención médica, pues podía incluso llegar a fallecer, ¿no? Y uno de estos días en los cuales Mari Carmen, después de comer, se estaba preparando para acudir a su puesto de trabajo, pues comenzó a sentir esos dolores, con lo cual decidió aproximarse a su habitación, a su cuarto, para echarse un rato, ¿no? Descansar unos minutos antes de salir a trabajar. Pero no le dio tiempo. En cuanto estaba a punto de entrar a su cuarto, perdió el conocimiento y se cayó al suelo. Entonces lo que hizo Yumara fue agarrar con su boca el jersey y la chaqueta de Mari Carmen, arrastrarla por todo el pasillo, trasladarla cerca del teléfono, en la sala de estar, y reanimarla. Es decir, con su cabeza lo que hace Yumara es reanimar a Mari Carmen y colocarla cerca del aparato telefónico, ¿no? Con lo cual Mari Carmen vuelve en sí durante unos breves instantes y tiene tiempo suficiente para llamar a un vecino de su mismo edificio que tenía llaves de su casa, ¿no? Y efectivamente es ese vecino el que entra en su casa, se la encuentra, la traslada rápidamente a un hospital y allí es atendida de urgencia, ¿no? Si llega a tardar 2 o 3 minutos más, le dicen los médicos, muy probablemente hubiera fallecido, ¿no? Por lo tanto, Fernando, te puedes imaginar que Mari Carmen tenía una relación muy especial con Yumara. El caso es que Yumara acaba falleciendo a causa del inexorable paso del tiempo y Mari Carmen se queda enormemente triste, ¿no? Poco antes, o algunos meses antes de la muerte de Yumara, ella había sido atropellada por un coche, ¿no? Pero eso no fue la causa de su muerte, sino que ese coche lo que hizo fue que le provocó una serie de heridas en una de sus patas, ¿no? Y por lo tanto, al final, el veterinario lo que hizo fue ponerle una artrodesis, ¿no? en la pata, para que los huesos finalmente se colocaran, pero este hombre le recomendó a Mari Carmen que procurara todo lo posible
que Yumara no hiciera movimientos bruscos, ¿no? Y por lo tanto, Yumara tenía en casa una pelota de tenis con la que jugaba habitualmente, ¿no? Por lo tanto, Mari Carmen lo que hizo fue escondérsela en un armario de su cuarto, en lo alto del todo, metió esa pelota de tenis en una caja y metió esa caja al fondo de ese armario en lo alto de todo, ¿no? Total, que como meses después finalmente fallece Yumara, pues ella no se acuerda de esa pelota de tenis, ¿no? Y un día que regresa a casa, entra y se encuentra esa pelota de tenis en medio del salón, justo donde Yumara dormía, donde tenía su pequeña cama y allí dormía, ¿no? Claro, esto le impresiona mucho, pero es que esto no sucede en una ocasión, sino que sucede en varias ocasiones y ella vive absolutamente sola, ¿no? Con lo cual, esto ya es algo que le llama la atención. En segundo lugar, en una ocasión, un vecino eh, baja para llamarla, para entrar a su casa, a su vivienda, porque tenía que entregarle unas cartas, ¿no? Y llama y no responde nadie. Sin embargo, escucha un perro ladrando alrededor de al lado de la puerta, al otro lado de la puerta, y el vecino dice, hombre, es Yumara, ¿no?, que está ladrando. Y le dice, hombre, Yumara, no te preocupes, tranquila, que soy yo, no te preocupes, que no pasa nada, está por ahí Mari Carmen, Mari Carmen. Bueno, Mari Carmen no estaba en casa, ¿no? Total, que unas horas después vuelve a llamar a la vivienda de Mari Carmen le abre y este hombre le dice, oye, dice, joder, dice, esta mañana que he bajado a llamarte y no estabas en casa, ¿de qué mal humor estaba Yumara? Como que de mal humor. Sí, sí, no paraba de ladrar al otro lado de la puerta como si yo fuera un asaltante, ¿no? Ni siquiera me reconoció la voz, ¿no? Dice, no, que Yumara ha fallecido. Dice, no puede ser, ¿no? Si hace unas horas estaba al otro lado. Bueno, este es un segundo fenómeno. Un tercero es que, y tuvimos la oportunidad también de hablar con varias amigas de Mari Carmen, que nos decían que en unas cuantas ocasiones, cuando estaban allí en casa de Mari Carmen, escuchaban los ladridos de Yumara. Incluso una persona que le hacía la limpieza de la casa, creo recordar que 2 veces por semana, en una ocasión salió corriendo de su casa. Ni siquiera cerró con llave, cerró la puerta porque escuchó unos ladridos a su lado y no veía absolutamente nada, ¿no? Entonces, aquello le asustó mucho y salió de casa a las carreras, ¿no? En otras ocasiones, cuando varias amigas compartían un té o un café o una tarde de conversación con Mari Carmen, de pronto escuchaban un sonido muy característico que hacía Yumara. Y es que Yumara tenía un muñeco de plástico que agarraba con su boca y cada vez que lo agarraba hacía un sonido, un muac, 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 ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, lo que hacía Mari Carmen es tirarle el muñeco, Yumara iba a recogerlo y con la boca hacía ese sonido repetidamente, apretando con su boca ese muñeco de plástico, ese muac, 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 ¿no? Bueno, pues varias amigas están en casa de Mari Carmen y de pronto empiezan a escuchar ese muac, 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 pero al lado de ellas, ¿no? Entonces dicen, hombre, es como si estuviera Yumara aquí jugando con el muñeco, ¿no? Y Mari Carmen dice, es imposible porque el muñeco lo tengo en mi habitación. Incluso van a su habitación y en una estantería ahí tenía el muñeco con el que jugaba Yumara como recuerdo de ella, ¿no? Y el muñeco estaba allí, no había absolutamente nada. Incluso las amigas llegaron a levantar los cojines del sillón para ver si debajo había algún muñeco de plástico y eran ellas las que estaban provocando el sonido cuando se estaban moviendo en el sillón. No había absolutamente nada, ¿no? Y escucharon ese sonido en varias ocasiones, ¿no? Digamos que esta serie de fenómenos se repiten de forma bastante habitual durante un tiempo hasta que una noche en la que Mari Carmen se encontraba en el salón de su casa escribiendo, de pronto levanta la vista y nos comenta que allí frente a ella se encuentra Yumara, ¿no? Pero con un aspecto un tanto diferente, ¿no? Decía que era como si tuviera una especie de muro o cortinilla de humo delante de Yumara y ella era como translúcida, ¿no? Es decir, como si no fuera absolutamente compacta, pero que era Yumara, ¿no? Y ella mantiene una especie de conversación telepática con Yumara, en la cual ella le dice que no llore más por ella, que está en un lugar donde se encuentra mejor que nunca, que le quiere agradecer todos los cuidados que le ha dispensado. Mari Carmen le pregunta incluso por otros animales
con los que había compartido vida y le pregunta si están allí con ella, con Yumara, ¿no? Ella le dice que sí, ¿no? Pero que no puede comentarle mucho más, como que lo tiene prohibido, al menos es lo que Mari Carmen siente, ¿no? En su cabeza, ¿no? Y en un momento determinado Mari Carmen le dice si puede acercarse a tocarla. Y Yomara le dice que no le es permitido y que se tiene que ir ya, que no tiene más tiempo, ¿no? Esta es una característica habitual de muchos casos de apariciones de personas fallecidas, ¿no? Que en un momento determinado de la conversación es como si en el otro lado, en el más allá, alguien tuviera un cronómetro y estuviera cronometrando esa interacción entre el más allá y el más acá, ¿no? Y que solamente tuviera un determinado espacio de tiempo para comunicarse y para comunicar algo determinado, algo muy concreto, ¿no? Que Yomara dice que se tiene que ir y en ese momento desaparece por completo la escena y allí se queda Mari Carmen, ¿no? A partir de ese día, esos fenómenos comienzan a desaparecer de la vida de Mari Carmen. Es como si se hubiera despedido definitivamente y ya se hubiera ido hacia ese otro lado. Pero la cosa continúa, o el caso continúa, porque Mari Carmen está convencida de que en 2 ocasiones Yumara, desde el más allá, le salvó la vida a Joyby. Joyby es su nuevo amigo, su nuevo perro, su nuevo amigo animal, al que cuida, ¿no? Y Joyby tiene, cuando nosotros la entrevistamos, Joyby tenía un problema, y es que cuando se ponía muy nervioso, el pobre animal se le cerraba la tráquea, ¿no? Y podía morir ahogado, ¿no? Y Mari Carmen nos contaba que una noche ella estaba completamente dormida y sueña que se aparece Yumara, ¿no? Se aparece frente a ella Yumara y la mira de un modo muy estricto, ¿no? Como con preocupación. E inmediatamente Mari Carmen se despierta y se encuentra que a los pies de su cama está Joyby ahogándose, ¿eh? Esto no sucedió en una ocasión, ni en 2, sino en 3 ocasiones, ¿no? Por lo tanto, ella está convencida de que de algún modo Yumara continúa junto a ella y que en varias ocasiones ha llegado a salvarle la vida a Joyby cuando se le presentaba en sueños para decirle a Mari Carmen, despiértate que Joyby está en problemas.